Sí, sí, sí. Ok. Bien, buen día David, bienvenido a este ciclo en común anual. Buen día colegas, buen día queridos estudiantes, buen día a todo el auditorio. Estamos ya en la segunda jornada de este ciclo en común que anualmente vamos realizando con el objeto de complementar el conocimiento, la producción de conocimiento y además para verificar lo que también nosotros hacemos se reproduce de una u otra forma en otras latitudes. Para información de David, en estos 5 años que están pasando hemos podido tener invitados internacionales, como ahí vemos en la pantalla, desde Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, y que nos han ido acompañando año tras año. Y bueno, tenemos la solidez cada año de tener el acierto, diríamos, con esta verificación de la arquitectura que se hace factible tanto para la academia, porque consideramos que es una arquitectura que nos da mayores luces en su verdadera integridad de la arquitectura, como se menciona que la arquitectura es la representación de la construcción, no tan literal, sino más bien transversal en todas sus dimensiones. Trabajamos fundamentalmente en educar la mirada, tener un criterio de una realidad estética versus una realidad vivida. Y con esa solvencia, los estudiantes fundamentalmente se enfrenten a una página en blanco. Y eso les permite fortalecer un repertorio de información personal. Y bueno, dicho estas palabras muy genéricas, probablemente, nuevamente David, bienvenido a este ciclo, al taller. Las puertas siempre van a estar abiertas. Y bueno, te paso la posta, Ismael. Bien, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos, al equipo docente del taller DEI de la Facultad de Arquitectura de la UNSA en La Paz. Quiero dar la bienvenida a David, agradecer su predisposición desde el primer minuto en que lo convocamos para que nos acompañe. Es un placer para nosotros. Va a ser un placer recibir todo su conocimiento en esta jornada, la segunda jornada de En Síntesis 2024 en sus 5 años. Y antes de entregarle el auditorio virtual a David, quiero hablar un poco y comentarles un poco sobre su trayectoria. David Cuartas nació en Medellín en 1978, es graduado como arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia el 2003, realizó estudios de maestría en la Universidad de Buenos Aires el año 2008, trabajó en reconocidas oficinas de la ciudad de Medellín. En el año 2014 constituye oficialmente junto a Farid Maya y Lucas Serna su oficina Taller Síntesis, oficina dedicada a la práctica de la arquitectura y con la cual ha participado en numerosos concursos y proyectos institucionales como centros de desarrollo infantil, colegios, hospitales, obteniendo varios premios como el primer puesto en el concurso privado para el Colegio Bartolomé de las Casas en Buenaventura o el primer puesto en el concurso para el Complejo de la Salud de la Universidad de Antioquia. Ha participado en varias bienales, obteniendo también reconocimientos en diferentes categorías, como el segundo puesto en la categoría Hábitat Social en la 26 Bienal Colombiana de Arquitectura, con el proyecto para la reconstrucción del Salgar, en asociación con la arquitecta Ana Elvira Vélez. Primer puesto en la tercera Bienal Latinoamericana del Paisaje, en la categoría Obra no construida, con el proyecto Cerro La Asomadera, en asociación con Natural, ¿no? Ha trabajado como docente en las facultades de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Santo Tomás, ambas en Medellín, y la Universidad ITMUS de Panamá. Como pueden ver, recorrido y una trayectoria bastante solvente, así que sin más,
Quiero darte la bienvenida, David, agradecerte nuevamente por estar en el taller D de la Facultad de Arquitectura de La Paz. Bienvenido al ciclo y el auditorio es tuyo. Adelante. Bueno, buenos días. Creo que lo primero es darles las gracias por tenerme en cuenta e invitarme a estas cosas. Estaba viendo como todo el historial de personajes que han tenido por acá y creo que es bastante gente y además arquitectos muy buenos y muy interesantes. Les agradezco mucho, la verdad, por permitirme estar acá y compartirles un poquito de lo que, pues como de la experiencia en nosotros, ¿cierto? Yo voy a empezar a compartir pantalla y empezamos a hablar un poco de qué es lo que les quería hablar hoy y contarles, ¿cierto? Se ve perfecto. Sí, listo. Sí, se ve Entonces, muy bien. vamos a arrancar. Nuestra oficina se llama Taller Síntesis. En principio éramos 3 socios. Esos 3 socios eran pues 2 compañeros muy queridos de universidad, que son Farid y Lucas. En este momento solamente quedamos Farid y yo. Y yo arranco mostrándoles un poquito como es el lugar donde trabajamos. Este es nuestro estudio en Medellín. Es una casa muy antigua que nosotros reciclamos y recuperamos. Estaba en un estado deplorable cuando la alquilamos y el dueño permitió que nosotros hiciéramos como algunas intervenciones. Entonces este espacio que ven, que es un patio que está lleno de vegetación, era un espacio oscuro, terrible, porque habían puesto unas cubiertas y habían puesto unos tabiques y unos muros que lo encerraban un montón. Pero estamos convencidos pues que el lugar donde producimos arquitectura debería ser un lugar que invitara un poco como a eso. Entonces esa relación como con la vegetación y el paisaje, que siempre ha sido una relación muy fuerte para nosotros por el lugar donde crecimos. Colombia es tropical y tiene toda esta condición vegetal muy fuerte. Entonces era súper importante. Ahí al fondo, en la foto de la derecha, alcanzan a ver el taller, ¿cierto? Ahí hay varias de las personas que trabajan con nosotros, sobre todo este personaje de acá, que se llama Anderson, es ahora un asociado de la oficina y lleva mucho tiempo con nosotros. No sé si alcanzan a ver mi puntero, ¿sí? Ahí lo estoy Se señalando. ve bien, sí. Y ahora trabaja con nosotros y lleva pues más o menos 7, 8 años. Entonces nos ha acompañado mucho en el proceso de taller. Sin embargo, taller no arranca exactamente como en 2014. Cuando estábamos terminando la universidad, por allá en 2003, Farid y yo decidimos hacer como lanzarnos al vacío y decir, listo, vamos a trabajar independientes y vamos a tener una oficina nosotros solitos. Fue una experiencia muy particular, porque creo que un poco como al azar nos metimos en ese cuento y terminamos pues en algún momento hasta quebrados y teniendo que buscar como asilo en otros estudios, en otros lados, porque obviamente estábamos muy chiquitos, no conocíamos gente, no sabíamos nada de arquitectura, válgase la redundancia, y de cómo tener un cliente, ¿cierto? Entonces, por allá en 2007, 2006, 2007, tuvimos que migrar a otra oficina. Finalmente llegamos los dos a trabajar a esa oficina, ¿cierto? Pero luego, con el tiempo, logramos pues como armar nuestra oficina ya de verdad en 2010 y 2000. Entre 2010 y 2012 se dan varias cosas. Ganamos los primeros concursos, ¿cierto? Yo empiezo a hacer mi maestría, París también. Y eso nos permitió como por fin sentar como el taller, ¿cierto? Y fundarnos bien en Medellín. Sin embargo, toda esta experiencia que hemos tenido, yo creo que nos sirve para otras cosas distintas, como solamente mostrar pues, la arquitectura que hacemos. Yo les traía una presentación donde les muestro un poco qué hemos hecho, pero que creo que es más pertinente para los alumnos de
la clase y de la cátedra porque no les voy a hablar específicamente de ningún proyecto. No les voy a hablar ni ahí en estos que estamos viendo, están viendo un CDI que hicimos en Río Negro, que es el de la izquierda, o hicimos la reconstrucción de Salgar, o el aula ambiental de Montes de María, o Chigorodó, que es un colegio que acabamos de reciclar y organizar, sino que quería hablarles un poco como de unas preguntas que yo mismo me he hecho durante toda como mi experiencia y mi carrera como arquitecto, ¿cierto? Y sobre todo una pregunta fundamental y es cómo nos volvemos arquitectos, cómo llegamos a hacer esto que estamos haciendo, ¿cierto? Y que creo que no es solamente el tener una oficina o solamente tener un estudio en una universidad, sino que hay otro montón de cosas que influyen, ¿cierto? Entonces yo venía contándoles de quiénes éramos, cómo somos este par de personajes que ahora tenemos cerca de los 45, cerca no, yo tengo 45 y Faro los cumple este año, y que somos contemporáneos y amigos y casi hermanos desde el 97, que empezamos en la universidad, ¿cierto? Y que llevamos como todo ese recorrido juntos. Eh, pero que creo que para ser estas personas sucedieron un montón de cosas. Entonces, a esa pregunta de cómo nos volvemos arquitectos, creo que hay una respuesta inicial que es como el de la escuela, ¿cierto? ¿Dónde estudiamos y dónde nos educamos? Entonces, esta foto es una foto muy particular porque ahí estamos nosotros dos. Ahí está Farid, como en el centro al frente, y allá estoy yo atrás. Estábamos muy chiquitos, teníamos, no sé, esto fue en sexto semestre, o sea que debíamos tener alrededor de los 20 años, 21. Es más o menos la edad la que tienen sus alumnos en este momento, creo yo. Pues no sé si sea alguno un poco mayor o de pronto un poco menor, pero rondan como esa edad, ¿cierto? Y en la universidad, pues uno aprende las bases de ser arquitecto, de cómo se hace esto y este oficio, ¿cierto? Nosotros somos hijos de una escuela que es la Universidad Nacional de Colombia, eh, y en la sede de Medellín, este es el bloque de la universidad, que además es muy particular porque es un edificio excelente, o por lo menos lo era mientras yo estudiaba. Ahora lo modificaron y le hicieron algunos cambios, pero era un edificio que hablaba de arquitectura. Desde que uno entraba a él, empezaba a entender que era un edificio y además pensado para la arquitectura. Los talleres son talleres que son permanentes, o sea, si tú estás en primer semestre o en segundo semestre, tienes un taller que es para ti o para tu grupo. De ahí no te mueven, no hay otras clases en el taller es pensado solamente para las personas que están viendo esa materia. Y además el edificio buscaba pues como que esa experiencia de taller se mostrara. Entonces eran unos talleres muy amplios, unos talleres que tenían dobles alturas, unos talleres donde esas dobles alturas daban como a unos ventanales, y desde esos ventanales se podía ver lo que se estaba haciendo en el taller. Entonces era un edificio pensado como para que el taller de clase de arquitectura se mostrara casi como si fuera una vitrina, ¿cierto? Yo también soy hijo de esta otra facultad, que es la UBA en Buenos Aires. Allí estudié la maestría. Y la UBA no solamente me enseñó como otro montón de arquitectura desde la cátedra, sino que me enseñó a ser docente. Y ahora que lo pienso, creo que es una de las categorías que debería haber puesto dentro de la presentación. Entonces se van a dar cuenta por qué. También creo que la docencia nos enseña un montón. Todo el tiempo estamos aprendiendo de ser docentes, ¿cierto? Y de los procesos que llevamos con nuestros alumnos. Entonces, nosotros crecimos como en este entorno en el que el aula de clase no es un aula de revisión donde yo llevo proyecto y me miran qué estoy haciendo, sino que era un proceso donde todo el tiempo se estaba produciendo.
donde el taller funcionaba directamente para eso, para producir. Y es parte de lo que ahora como que creo que debería ser la cátedra de arquitectura, no un sitio donde uno va dando como direcciones, sino un sitio donde uno va resolviendo temas directamente en el trabajo de arquitectura. Entonces, este entorno de la escuela o de la cátedra, pues nos da las bases para ser arquitectos. Después de 5 años terminamos, ¿cierto? Y pasamos de esta foto de los 20 y tantos a esta foto de los 45. Pero yo creo que no es solamente la escuela. Yo creo que antes de la escuela y después de la escuela hasta esta foto, suceden muchas cosas y han sucedido muchas cosas. Entonces yo quisiera como contarles un poco también esas otras cosas que creo que nos influyen y nos llevan a la arquitectura y que nos hacen y nos han permitido como volvernos arquitectos, como esa pregunta que yo les mencionaba. Entonces, yo creo que una de esas, la primera, tiene que ver con el paisaje. Y tiene que ver con el paisaje pensado también como desde el sitio del lugar, el lugar donde crecimos, el lugar donde hemos habitado tanto tiempo. Y esto es, como les decía, previo a la escuela. Esta es La Ceja. La Ceja es un municipio de Antioquia. Antioquia es como el departamento, la provincia, aquí en Colombia. Nosotros estamos en este municipio más o menos a los 2.500 metros de altura. Es un sitio que no es muy frío, pero tampoco es muy caliente, es templado. Tiene una condición de montaña, unas barreras de montaña muy fuerte que rodean el municipio. Entonces ustedes se dan cuenta que las mañanas es nublado y hace frío, ¿cierto? Pero cuando llega la tarde es un poquito más templado y tiene un clima de más o menos 24 grados, 23 grados, ¿cierto? Y esto creo que esas condiciones nos iban condicionando la arquitectura que hacíamos. Después Farid, mi socio, es de Medellín y obviamente yo estoy cerca de Medellín. Si ustedes ven, Medellín también tiene esa condición de tener montañas todo el tiempo a su alrededor y de tener ese paisaje y ese panorama de montañas. Medellín es un poco más templado, Medellín está entre los 28 y los 30 grados. Y La Ceja, que yo les contaba, es como en esta montaña, en la parte de atrás, un poco más hacia el sur. Si ustedes ven la foto, hacia la izquierda está el norte, hacia la derecha está el sur, y ese es el oriente. Entonces La Ceja queda en el oriente antioqueño y quedaría como en esa parte alta de esas montañas, como les decía, un poquito más tirado hacia el sur, como el enfoque de la foto. Pero estos paisajes, estos lugares siempre nos han condicionado como en la forma de ver nuestra arquitectura, ¿cierto? Entonces, para nosotros siempre el lugar y ese paisaje de montaña era algo que definía muchísimo lo que hacíamos. Este es uno de los rayones de las libretas que tenemos de trabajo. Sobre todo Faro mantiene mucho las libretas y ahí ponía, por ejemplo, en uno de esos dibujos la muralla que define a Medellín. Esa era como esa relación que mantenemos directamente con la montaña, ¿cierto? Y eso nos ha llevado a que en muchos de nuestros proyectos estemos buscando esa idea del paisaje, esa idea de la relación visual que teníamos. Esta era una propuesta que hicimos para el Coliseo de Girardota, fue un concurso, quedamos de segundos. Y yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero uno de los primeros rayones que decíamos es no podemos hacer un edificio que obstaculice la visual, que obstaculice esa relación con el paisaje. Entonces lo que definimos es que el edificio se enterraba, creaba una terraza muy grande que mantenía esa visual con el paisaje, como esa relación con el horizonte, no sé. Y después abajo, el mismo edificio también habría como unas panorámicas muy fuertes y mantenía esa relación con el paisaje. Y eso no viene de la escuela, esa relación con el paisaje viene es como de esa misma relación que siempre hemos tenido con
los lugares como donde crecimos, esto que les he venido contando, ¿cierto? Entonces, yo creo que somos herederos de esos sitios que hemos habitado y donde hemos crecido. Y en mucha de la arquitectura que hemos hecho, siempre hemos buscado como esas relaciones de visuales y esas relaciones con el lugar. Por ejemplo, este proyecto que solo ven una cubierta es las casas que hicimos en la zona rural de Salgar cuando hicimos la reconstrucción. Salgar fue un municipio que en 2014 una quebrada se salió y se llevó como 97 casas más o menos, y nosotros tuvimos que reconstruir el municipio, pues hacer los diseños para la construcción. Y una de las cosas que pretendíamos cuando hicimos el desarrollo rural, por ejemplo, era precisamente que el edificio, que la casa de abajo no le robara la relación con el paisaje a la de arriba. Un poco lo que pasaba con ese rayón que hacíamos con el Coliseo de Girardota. Y esto obviamente es herencia de esa vivencia del paisaje que teníamos y del lugar desde que estábamos creciendo y cómo siempre había habido como esa relación con la montaña, ¿cierto? Pero después llegamos a otros lugares distintos. Esto, por ejemplo, es el río Atrato, donde está Vigía del Fuerte. Y, y fue como un trompazo, pues como que nos dimos de frente contra el lugar porque estábamos acostumbrados a otra cosa. Y esas vivencias venían desde antes y en la universidad habíamos aprendido algunas cosas, pero cuando llegamos acá nos dimos cuenta que la arquitectura que hacíamos no era para este lugar. Y empezamos a aprender que habían otros lugares y otros paisajes. Y yo creo que esos lugares y esos otros paisajes también nos han enseñado un montón de cosas, como a entender que hay otros significados diferentes en otros lugares. Por ejemplo, esa caseta que ustedes ven ahí con esa lámina de foil, pues esas láminas metálicas, es una estación de servicio. Ahí es donde tanquean los motores de las lanchas. Y no hay carros, hay lanchas. Entonces, como el cambio de chip también nos empezó a enseñar otro montón de cosas. Y esto no fue en la escuela, y esto no fue antes de la escuela, esto fue después de la escuela. Entonces son cosas que uno sigue aprendiendo como en el camino, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos allá aprendimos que nuestro país tiene un montón de realidades distintas y diversas, que no son solamente ese paisaje, ese lugar donde crecimos, que era Medellín y La Ceja, sino que suceden otras cosas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, en Vigía, en el Atrato, es un sitio que se inunda constantemente, entonces la arquitectura es muy diferente. La arquitectura está pensada para evacuar las aguas de la lluvia, que es de más o menos 10, 11 meses. Los edificios se levantan del piso para permitir que la inundación no les llegue a dañar las cosas, ¿cierto? Entonces empezamos a entender que esos otros lugares tenían otros mensajes diferentes, ¿cierto? Como lo de Vigía, donde el territorio se volvía un lago, una ciénaga todo el tiempo. O sitios donde el paisaje tiene que ver más con esas zonas muy, muy horizontales, que no es directamente las montañas donde crecimos. Entonces, estar como atentos al lugar donde teníamos que hacer arquitectura nos ha permitido aprender un montón sobre la arquitectura, no solamente como en lo que hicimos en la universidad. Entonces, empezamos a ver que además los usuarios y los habitantes de estas arquitecturas eran muy distintas. Ahí está Farid, mi socio, y este personaje, el capuchón amarillo que está al lado de él, era el taxista que nos llevaba a través de el río Caquetá en Florencia para conocer unos sitios donde hicimos unas escuelas, unas cocinas para unas escuelas. Y esas realidades diversas
pues como les voy diciendo, nos empezaron a generar un montón de experiencia, ¿cierto? De los taxis son distintos, no son carros, donde el medio de transporte más fácil es la lancha porque es una ciénaga y no es un terreno como sólido, como siempre lo conocimos en en nuestros sitios de origen, ¿cierto? Entender que tenemos selva, que es una diversidad muy, muy fuerte y que tiene otras condiciones distintas para la arquitectura, o que hay otras realidades completamente distintas. Esto era en Montes de María, eh, y esta vía donde ustedes ven que el carro está atascado era la autopista. Para ellos era una autopista. Montes de María es un corregimiento, es una vereda de, de un municipio que se llama Barranca Bermeja, aquí en Colombia, en Santander. Y para llegar a Montes de María utilizaban esta trocha. Y a través de esta trocha llegaban en 4 horas. Esa trocha en este momento que tomamos la foto tenía más o menos 2 años de abierta. Y antes de tener la trocha, para poder llegar a Montes de María, a los Guayacanes, que fue la vereda donde hicimos el aula ambiental, ellos se demoraban más o menos 12 horas porque tenían que salir en bestia o salir caminando. Entonces, claro, esto era la autopista porque pasaron de hacer recorridos de 12 horas a recorridos de 4 horas. Y estas realidades de otros lugares no son las realidades que siempre vivimos y que siempre tuvimos como a flor de piel, ¿cierto? Porque mientras estuvimos en la universidad y en la cátedra, teníamos otras realidades distintas de ciudad y esa relación con el paisaje y la montaña, pero cuando empezamos a salir y a hacer arquitectura en otros lados, empezamos a darnos cuenta de otro montón de cosas distintas. La segunda categoría que creo que nos ayuda a hacer arquitectura o que nos ha enseñado algo de arquitectura, tiene que ver con los espacios que habitamos. No sé si ustedes han leído a Peter Zumthor y sobre todo en Atmósferas, el primer capítulo, cuando él empieza a hablar como del espacio donde vivía su tía y él llegaba y recuerda cómo era la manija y recuerda cómo eran las piedras del piso y cómo olía la cocina. Eh, Eso habla como de esos lugares que hemos habitado, ¿cierto? Este espacio de esta casa roja es mi casa en La Ceja. Pues es la casa de mis papás, ya no es mi casa, yo ya ahora no vivo con ellos, pero este fue el lugar donde yo crecí. Era una casa de un tipo no moderno, un poco como una casa vieja llena de patios y de relación con el verde, ¿cierto? Donde casi todos los espacios por donde uno se asomaba tenían una mata, una matera afuera, donde había una manga muy grande, que fue esa primera que vieron en el corredor, pero donde también había unos espacios muy amplios, eran espacios, yo creo que el espacio más pequeño de mi casa era de 4 por 4 por lo menos, o 4,50 por 5 metros, ¿cierto? Era una casa que en algunos momentos tenía una condición de penumbra muy fuerte, pero que en otros era iluminada todo el tiempo y tenía una luz muy bella, llena de sombras. Era una casa donde los materiales eran muy simples, muy sencillos. El ladrillo estaba solamente pintado, la tablilla de la madera siempre se veía en el techo, donde la relación con esos patios que les digo era muy fuerte y que obviamente lo empieza a marcar a uno como en esas arquitecturas que hacemos, ¿cierto? Entonces, luego cuando ya éramos grandes, cuando terminamos la carrera y después de que yo regresé de Buenos Aires, yo en el 2008 estuve en Buenos Aires hasta el 2012, acometimos una casa muy similar, de cierta manera. Mi papá era agrónomo,
toda la vida trabajó, es agrónomo, toda la vida trabajó con flores. Esta casa era para un amigo de él que también es agrónomo. Este amigo cogió unos terrenos que eran unos terrenos de ganadería donde tenían vacas y durante 25 años los estuvo recuperando. Entonces tiene una relación muy fuerte con el bosque y con todos esa recuperación, como esa reforestación que generó en esos lugares, y nos pidió que le diseñáramos su casa. Entonces, cuando empezamos a diseñarla, una de las primeras cosas que pensamos es que esa casa debía ser una casa que tuviera una relación muy fuerte con ese verde, con ese lugar tan especial que él había generado en esos sitios que eran de, de vacas y de tener ganado y de sacar leche, ¿cierto? Entonces hicimos una casa muy sencilla, que era básicamente una zona social, que es la que ven al fondo, y una circulación, un corredor que invitaba a las habitaciones. Y ese corredor y esa zona social toda estaba volcada hacia ese patio verde que tenían como en la parte de atrás, ¿cierto? Y yo mucho tiempo después, cuando ya era grande otra vez, me di cuenta que esa casa tiene mucho que ver con la casa donde yo crecí, con esa casa roja y con esa relación con el paisaje, con esa relación con el verde y con esa idea de que los materiales debían ser unos materiales que todo el tiempo estuvieran como en el tacto y en la visual, ¿cierto? Entonces yo creo que esos espacios que hemos ido como habitando y creciendo están todo el tiempo ahí, como metidos en el inconsciente. Uno sabe hacer arquitectura también por esos espacios que habitó. Y eso sucede antes de la cátedra. Por eso les decía ahorita como que yo en este tiempo he entendido como que la arquitectura no la aprendemos directamente en la universidad y creo que ese es parte del mensaje que quisiera dejarle a los muchachos también, para que se den cuenta que uno sigue aprendiendo y algo aprendió antes de estar en la universidad, ¿cierto? El tercer tema del que les quería hablar es de las otras arquitecturas, las arquitecturas de los libros, como de esas arquitecturas que vemos publicadas, que no necesariamente tienen que ser arquitecturas muy contemporáneas, sino que son arquitecturas que tienen unos valores intrínsecos muy fuertes, ¿cierto? Esta era la Catedral Mezquita de Córdoba, y yo recuerdo que cuando empezamos a hacer el concurso para el Museo de la Memoria en Bogotá, pues una de las imágenes que siempre nos venía a la cabeza era la Mezquita de Córdoba, porque precisamente estábamos teniendo un sistema de pórticos, un sistema que era muy fraccionado desde los cuadrados perfectos, y eso lo recordábamos de acá, y también esas cosas que uno va viendo como en los libros y que va estudiando en la cátedra. Esto sí tiene que ver más con la universidad, pero también después de la universidad, esas cosas que uno va viendo siempre también se quedan como en el inconsciente y uno las recupera cuando está haciendo arquitectura, ¿cierto? Como el Museo de Arte París de Novelo, una maloca. Entonces esas referentes de esas arquitecturas no solamente son las que vemos como por fuera en Europa o en otros países, sino que también las tenemos presentes en las tradiciones propias de nosotros, ¿cierto? Y eso afecta y nos enseña como de la arquitectura que hacemos, nos da como visiones también de la arquitectura que hacemos. Y sin embargo, esta arquitectura también, como les decía ahorita, lee mucho del lugar. Esto es Vigía del Fuerte. Y una de las primeras cosas que aprendimos a hacer cuando llegamos a Vigía era, por ejemplo, que la arquitectura debía estar parada en palafitos para que no se inundara. Así como en ese dibujito que había ahorita de la libreta donde decía que el territorio distinto que todo el tiempo estaba inundado, ¿cierto? Entonces siempre aprendemos
no solamente de la arquitectura visual, sino como de esos temas que estudiamos sobre otros arquitectos que hablan de teorías y que proponen eh, cosas sobre la arquitectura. Por ejemplo, esta imagen es de unos salones que proponía Richard Neutra, y él lo que planteaba era básicamente que los espacios de docencia, los espacios académicos, no eran solamente el espacio interior del salón, sino que la academia se podía ir como hacia otros contextos distintos, que eran exteriores al salón y que eran como espacios de expansión. Y nosotros también de alguna manera leemos esas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos un CDI en Río Negro, este CDI se llama Casas del Mar. Lo que pensábamos era que esas salones eran como unas ciertas peceras de alguna manera, y que esas peceras uno siempre podía tener la relación a un patio o a un espacio muy abierto que pudiera servir como extensión de la arquitectura que estábamos haciendo en el salón. Entonces, aprendemos de esas arquitecturas no solamente por verlas, sino también en la lectura de esas arquitecturas y de esas teorías que otras personas han escrito, porque hay personas eh, inmensamente sabias que han escrito sobre arquitectura y de las que podemos aprender un montón, ¿cierto? Pero también quisiera dejarles un mensaje. Yo creo que uno no solamente aprende de la arquitectura viéndola en libros, sino que creo que uno aprende de esas otras arquitecturas, sobre todo visitándolas. Entonces deberían aprovechar cada que puedan hacer un viaje y hacer visitas a esas arquitecturas que son referentes y que siempre hemos visto, ¿cierto? Como que nos han enseñado cosas. Sin embargo, también creo que uno debe hacer viajes que no son de arquitectura, irse por Orlando y montarse en una montaña rusa. Pero, pero, pero hay otros viajes donde uno debería poder aprovechar la posibilidad de crecer un poco como en nuestro quehacer a partir de visitar esos sitios. El cuarto tema del que les quería hablar tiene que ver un poquito con el del lugar, ¿cierto? Cuando yo hablaba del lugar, pues estaba muy relacionado eh, con esos sitios, esos paisajes, esos espacios que hemos habitado, pero también hablaba un poco de las enseñanzas que nos dieron llegar a otros lugares. Y en las lecturas del lugar yo creo que no tiene tanto que ver con el entorno físico de esos lugares, sino con las dinámicas de esos lugares, ¿cierto? Esto era en Caquetá, en unas escuelitas muy lejos de cualquier centro urbano. Nosotros teníamos que coger lancha como 4 horas para llegar a las veredas que estaban más cerca. Había una vereda que había que ir a través del río Caquetá 4 horas y después ir en Bestia otras 4, o sea, más o menos a unas 7 horas y media, 8 horas de Solano, que era el municipio más cerquita, y donde hay unas realidades completamente distintas y las dinámicas son completamente distintas. Esta señora era la señora que cocinaba para la escuela, esa era la cocina, era una cocina que tenía un fogón de leña, era una cocina que toda era de leña, toda era madera, pero además de eso, que era un sitio donde no tenían nevera. Entonces, la única forma de mantener la carne, por ejemplo, era oreándola. Yo no sé si ustedes tienen el mismo término como para esta forma de mantener la carne. Es muy vieja, pues, porque, bueno, ni tan vieja, las neveras no son tan viejas tampoco. Pero lo que hacían antes era básicamente poner la carne sobre las brasas y con el humo ella se iba protegiendo y no se podría, ¿cierto? Y se mantenía seca y la carne se podía y se puede consumir mucho después. Entonces, entender, por ejemplo, esa dinámica de cómo es que estas personas tienen que tener sus comestibles, que tiene que afectar en la arquitectura que haces. Tienes que saber cómo haces arquitectura para ellos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos es
como unas extensiones muy sencillas de las arquitecturas que ellos ya tenían, pero sobre todo unas arquitecturas que también recuperaban como esa relación con el material, con la madera, y unas arquitecturas que además debían saber como esas otras dinámicas, ¿cierto? Entender esos temas del lugar desde donde uno llega, esas dinámicas también tiene que ver con hacer lecturas de las arquitecturas preexistentes que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta era una casa que nos encontrábamos en Turbo, en el Urabá, donde hicimos la Casa de la Memoria de Pueblo Bello. Esta zona es una zona muy, muy caliente, pero además de que es muy templada pues en temperatura, es una zona donde hay mucho bichito, donde te pican los zancudos constantemente. Entonces estas casas tienen unas áreas que son muy protegidas, que son las áreas privadas, como donde están las habitaciones y esas cosas. Y tiene unas áreas que son muy públicas y muy abiertas, que son las áreas donde se da la reunión y donde uno recibe las visitas, casi como la sala pues de la casa, ¿cierto? Y eso se reinterpretó entonces después para poder lograr una arquitectura que de cierta manera cumpliera con esos estándares de la arquitectura local. O sea, esto es un aprendizaje de esa arquitectura local, donde lo que hay aquí guardado es como los espacios privados, bodegas, baños, el aula de clase, este centro de la memoria, pero lo que hay abierto es ese patio, que es un patio público, que es donde se da como la reunión y la socialización, ¿cierto? Eh, o poder entender, por ejemplo, como la relación de los edificios con el paisaje, eso también tiene que ver con las dinámicas y las visuales, cómo uno reinterpreta eso para que la arquitectura nueva no sea como una cosa disruptiva en el lugar donde uno está eh, parándose y haciendo pues como esa arquitectura. Después también dentro del lugar, fíjense que no estoy hablando como del paisaje, sino de las cosas que encontramos. Tiene uno que ver también como la riqueza material que tiene. Y esto nos ha llevado a entender dentro de la arquitectura también, por ejemplo, cómo lograr que nuestra arquitectura sea una arquitectura que las personas sientan como propia. Entonces, nosotros muy tramposos, muy ladrones, llegamos a Montes de María y vimos estas condiciones. Nos parece hermosísimo el manejo de la madera y como esas tradiciones como de ellos de trabajar la madera para hacer esa suerte como de tamizados. eh, Nos permitía después, por ejemplo, para el aula ambiental, apropiarnos de eso y decir, listo, vamos a hacerles un proyecto a ellos allá en su lugar en Guayacanes, en Montes de María, pero vamos a retomar algo de lo de ellos y ese valor intrínseco que tiene como esa eh, materialidad de la madera. Entonces también aprendíamos y empezamos a entender que recuperar como esas condiciones locales, desde esas dinámicas, lograba que la arquitectura que hacíamos, logra que la arquitectura que hagamos tenga como una conexión muy fuerte con la tradición y tal vez con el subconsciente de los usuarios finales. Y eso permite que ellos terminen apropiándose de esas arquitecturas como si fueran ellos mismos los que la hubieran construido, ¿cierto? Lo que la hubieran hecho. Entonces, de cierta manera es no solamente aprender de arquitecturas que vemos en libros, sino aprender de los lugares, pues de las arquitecturas de esos lugares a donde llegamos, ¿cierto? Eh, para que la gente las sienta como propias y no sienta que es algo impuesto, algo que les estamos obligando a tener, ¿cierto? En Salgar, por ejemplo, eh, veíamos estas casas que son como unas casas muy típicas de la ruralidad en Colombia, donde hay unos corredores muy amplios como al frente de las casas
y donde todo lo privado sucede es como atrás. Entonces el sitio de reunión, el sitio donde la gente se encuentra son esos corredores. Y aprendíamos también un poco como esa dinámica queriendo copiarla de cierta manera. Y entonces la reconstrucción del pueblo, retomábamos como esos corredores amplios, como los sitios por donde uno debía acceder a las viviendas, ¿cierto? Y tratando también como de mantener esa relación con el afuera y que la zona privada de la casa es allá, pero que el afuera permitiera esas reuniones. Cuando se hizo este proyecto, tuvimos unas discusiones muy fuertes porque el constructor quería quitar esta banca, esa banquita que no vale nada, pues, pero como en esa mentalidad de optimizar recursos, la querían quitar y finalmente peleamos mucho, mucho para mantener esas bancas que son como, estaban volcadas como hacia esos corredores amplios que queríamos recuperar, que queríamos hacer y tener como dentro de la arquitectura de ese lugar, porque era una lectura que habíamos hecho de esas dinámicas de ellos y la logramos mantener y eso permitió que empezaran a suceder esas cosas que queríamos, que las personas sacaran la silla ahí al lado de la banca o que se empezaran a reunir en esos corredores, así como hacían en esta foto de la Casa Roja. Se reunían afuera de la casa, ¿cierto? Pero aquí empezó a suceder, fue en un edificio de 4 pisos de vivienda. Entonces, esta como este tema de las lecturas del lugar creo que tiene que ver también mucho, no solamente con el paisaje del lugar, como les decía, que ese es más como el primer tema que les estaba hablando, sino que tiene que ver con las dinámicas, como cómo se comporta la gente, ¿cierto? ¿Qué hace la gente en esos lugares? Eh, Este era también en Salgar y allá lo que hacíamos también era como tratar de poner esos corredores en la parte frontal de las casas, también abriendo como unos patios, unos antejardines muy fuertes que sirvieran de encuentro como en esa comunidad que era un poquito más rural. Pero después entendimos también que esas arquitecturas dejaban de ser de nosotros, ¿cierto? Cuando las pensamos de cierta manera, pero después cuando la gente las habita, las convierte en otras cosas y suceden cosas maravillosas cuando eso pasa. Suceden cosas tan lindas como esta. Esta es la casa de este personaje que está acá. Y él decidió que su casa eh, pues iba a recuperar la tienda que tenía antes de la tragedia y esta que era la sala comedor de la casa la convirtió en una fonda, pues en una tienda de todo, vende como de todito, las papitas y el agua y la cerveza y, y nos encantaba que eso sucediera, como que la gente empezara a apropiarse tanto de la arquitectura que hacemos que la convierta como en arquitectura propia. Y después este tipo siguió modificando esto y estiró la cubierta y sacó más bancas y más sillas. Y acá donde están las cajas de cerveza como amarillas y rojas, construyó un baño. Y finalmente terminó siendo más como un espacio de encuentro de toda la comunidad que lo que nosotros habíamos planteado. Pero, pero es importante también aprender que esas arquitecturas se van a ver afectadas después, ni siquiera afectadas, se van a ver apropiadas y que la gente va a trabajar sobre ellas y va a hacer su propia arquitectura. El último tema que les quería como hablar es sobre las lecciones aprendidas. Esto de las lecciones aprendidas creo que tiene que ver con el hacer y el rehacer, ¿cierto? Como que todo el tiempo cuando estamos haciendo arquitectura, después cuando volvemos a hacer otros proyectos, retomamos cosas y sabemos que hemos aprendido y que hemos entendido temas desde otras arquitecturas propias. Esto tiene que ver con las arquitecturas propias. Cuando nosotros hicimos Casas del Mar, que fue esa foto de esa pecerita amarilla que les mostraba ahorita, nosotros planteábamos que todos los niños en el salón siempre tuvieran un espacio amplio en un costado o al frente donde pudieran hacer como una expansión del salón.
casi que si uno pudiera abrir todas las puertas, por ejemplo, pudiera tener un espacio completamente continuo, donde uno no tuviera de cierta manera como un salón individual, sino de todas esas áreas fueran áreas de docencia. Entonces, esa relación del salón como con ese espacio exterior lo habíamos aprendido de Neutra, ¿cierto? Ese es el libro que yo les mostraba ahora. Eso, por ejemplo, yo no lo aprendí en la universidad, lo aprendí mucho después, investigando, leyendo, ¿cierto? Y que era como esta situación espacial donde había unos patios que teníamos que proteger pues por el agua porque el cliente no lo pedía, pero que eran unos patios que tenían esa relación visual directa con el salón o la posibilidad de expandirse hacia los patios y que el salón saliera hacia allá, ¿cierto? También aprendimos allá que la escala en la que diseñábamos era distinta, porque un centro de desarrollo infantil es para niños de entre 0 y 6 años, o sea que la escala debería ser distinta, entonces las ventanas eran bajas y las ventanas eran para que los niños pudieran ver a través de ellas y no para que el adulto viera a través de ellas. Y las ventanas se convertían como en bancas y zonas de juego porque eran para los niños, ¿cierto? Porque era para otra escala distinta. Y esos aprendizajes los empezamos a llevar después a otras arquitecturas también que tienen que ver con esos centros de desarrollo infantil, pero que ya de cierta manera refinaban un poco eso que íbamos entendiendo. Entonces aparece este otro centro de desarrollo infantil que es el Porvenir en Río Negro, donde recuperábamos muchas cosas. Una de esas era, por ejemplo, la idea de que el mobiliario fijo fuera un mobiliario a la altura de los niños y en la escala de los niños, no que fuera un mobiliario pensado para nosotros los adultos, ¿cierto? Eh, Otra cosa que recuperábamos, que se ve mejor en planta, era esa relación precisamente que se tenía entre el salón y ese exterior. En Casas del Mar eran como esos patios pegados eh, como a las peceras, a los salones, esos vidriados, pero aquí en el Porvenir era esa relación directa que podía tener el salón con un patio verde al lado. Y esos son aprendizajes propios desde la arquitectura que hacemos, no eran unos aprendizajes, pues de cierta manera venían de esas ideas de Neutra, pero de esas cosas que ya habíamos corroborado en algún proyecto que hicimos, pero que también estábamos como recuperando en este otro proyecto, ¿cierto? Como esa idea de que la arquitectura que hacemos también nos va enseñando y además de que esa arquitectura que hacemos también se queda en el inconsciente. Entonces, yo creo que para llegar a este punto, para llegar a los 45 años de vida y a los más o menos casi 20, no sé, 25 años de hacer arquitectura, eh, ha pasado como todo un proceso muy grande, muy grande, que no tiene que ver solamente con esta cosa que hacemos, que son los edificios, sino que tiene que ver con todas esas vivencias que hemos tenido a través de nuestra vida y que además creo que es fundamental saber que seguimos aprendiendo a hacer arquitectura, no lo aprendimos en 5 años. Creo que en estos 21 años después de haberme graduado tampoco lo he aprendido, apenas estamos como entendiendo cómo se hace eso. Y ahorita les decía que me faltan cosas acá, yo creo que cada uno tiene como su propia visión de cómo va a seguir aprendiendo o cómo sigue aprendiendo a hacer arquitectura. Creo que los libros son importantes, el leer, el tener cerca cosas que te vayan alimentando como la mente, la docencia. No sé si mis compañeros profes lo sienten igual, pero yo creo que es otro espacio donde uno aprende todo el tiempo y no solamente de arquitectura, sino también como
del ser humano y de las personas, ¿cierto? Y como de tratar a la gente. Entonces mi mensaje, pues y mi presentación hoy, como les decía, no era como para mostrar mis edificios o mi arquitectura. Un poco de ellos lo vimos, pero mi presentación hoy era más para los estudiantes y para que sepan que ustedes se van a graduar, pero van a seguir aprendiendo un montón después con el tiempo. Y que también sepan ver lo que han aprendido antes de llegar a la universidad. Y nada, muchísimas gracias por esta invitación y por permitirme contarles todo esto. Muchas gracias, querido David, por esa tremenda exposición cargada de sensibilidad, cargada de además arquitectura en etapas. Me ha encantado mucho esto de que te sentiste viejo por primera vez y después te sentiste viejo por segunda vez, que quiere decir las etapas de madurar y de entender esto que es tan complejo. Qué hermoso que vincules el aula con lo que haces, que me parece tremendamente maravilloso. Nada más que agradecerte y por semejante trabajo, por todo el talento que tienen en la oficina y además por todo lo que demuestran obra tras obra, ¿no? Una cosa tremenda. No sé si antes de comenzar con la tanda de preguntas, alguno de los profes quiere hacer algún comentario. Adelante, por favor. Naldi, bueno, adelante, Naldi. Vamos a darle paso a las damas. Gracias, yo doy más clics para hablar. Quería agradecerte porque me has emocionado pensando en los chicos, en los alumnos y en mostrar toda esta experiencia que has mostrado. Me permito tutearte, David. Quería contarte una cosa para que entiendas tal vez por qué has llegado más a nuestro corazón como taller. Como te decía a un comienzo de cuando nos conectamos y todo, tienes una audiencia que sí está en los alumnos de La Paz, que como si te acuerdas, La Paz es a más de 3.000 metros de altura con un clima frío. Claro, tenemos un invierno con sol, pero es seco. Pero nosotros justo este año como taller nos hacemos cargo de pasar clases con un grupo que está, se puede decir, en la Amazonía del país, entre el Beni y La Paz, y de ahí la cuenca hacia el Amazonas. Que cuando mostrabas las imágenes, yo decía, wow, los chicos allá en San Buena deben estar felices, pero se deben sentir como representados o como que justo está hablando y mostrando un clima muy parecido. Y cuando decías hay que viajar, yo me acordaba que este año hemos hecho la travesía de llevar a los alumnos de La Paz allá. Y claro, acá nos decimos a los de la altura, nos decimos colas, no estamos acostumbrados al calor, ni a los bichos, el material es otro, la arquitectura es otra, cómo se vive el espacio es otro. Entonces, cuando hacíamos proyecto, primero había que decirles a los que no habían viajado, allá llueve, allá hay bichos, allá hace calor, y esa qué difícil a veces es esa construcción del lugar en la mente, ¿no ve? Ese entender ese lugar donde vas a trabajar cuando es distinto al que vives, porque hasta el sol sale pues de diferente forma y el sol se pone de diferente forma, ¿no? Y ese era el reto de este año, ¿no? Del taller, de decir allá hace calor, allá llueve y que los techos sean así o que no, que las ventanas. Entonces me ha encantado lo que has mostrado porque un poco quiero que valoren tanto los de allá como los de aquí. Esos 5 minutos o más, no 5 minutos, ese tiempo que hay que darle a entender el lugar. No es solo ir de un terreno al otro y decir, no, sino ese esfuerzo que hay que hacer por entender el espacio donde vamos a diseñar, y más aún cuando
cuando es diferente al que vivimos y bueno, yo veo en tu charla como esa gimnasia mental que tienes de haber entendido y mirar la madera y mirar los techos y utilizarlo, cómo usan, el observar la cocina de la señora, entonces cómo abrir los ojos, ver el lugar, sopesarlo, entenderlo y dar una respuesta adecuada. Entonces, me ha encantado eso que has hablado, me han encantado otras cosas como el decir de que empezamos a aprender arquitectura desde niños cuando nos gusta porque los primeros recuerdos que tenemos son de la casa, de nuestras casas o de los abuelos, ¿no? Y eso va a ser algo que vive en nuestro inconsciente y que quizás muchas veces volvemos a utilizar. Entonces, ese consejo que das mientras hablas, te quedo muy, muy agradecida para los alumnos y que yo rescato eso de tu charla, ese conocimiento y valorar el espacio donde estamos. No, obviamente siempre vamos a llevar la carga de lo que aprendemos o de lo que les enseñamos, ¿no? Pero una vez que estamos en otro lugar distinto, tratar de abrir los ojos. Y eso quería decirte y me imagino que los chicos están también felices de escucharte. Gracias, Naldi. Eso era. Muchas gracias. Gracias por el comentario, Naldi. Adelante, David, por favor, te escuchamos. David de La Paz. Gracias. Sí, un poco tal vez ampliando la intervención de Naldi. Y como habíamos dicho a un principio, este tipo de encuentros nos permite complementar lo que hacemos nosotros acá, lo que tratamos de orientar a los estudiantes y claramente se percibe la forma de hacer arquitectura a través de ti, David, en los aportes que has planteado, pero lo que rescato bastante es, digamos, el fondo de tu experiencia, tanto propia, vivencial, como persona, en tu ciclo de vida, y versus, digamos, la fusión de la academia. Entonces, ahí se encuentra efectivamente una, como tú decías, hacer las cosas con un referente vivencial, que me ha parecido muy importante y quiero destacar como base teórica tal vez lo que Naldi comentaba, cuando se viaja hay que manejar el cuerpo en los 5 sentidos y en todo nivel, con todo tipo de datos que hay que sentirlos y hay que vivirlos fundamentalmente. Y eso es lo que tú estás mostrando acá palpablemente como un ejercicio profesional. Y digo referente teórico porque me hace recuerdo a la obra de Tadao Ando, La Casa Asumo, que prácticamente es una de sus primeras propuestas de fusión de su cultura versus la modernidad, donde él narra en sus declaraciones que prácticamente se ha inspirado en el espacio vivencial gracias a su infancia, o sea, en su casa natal, cuando uno empieza a tener uso de razón y empieza a vivirla, la casa propia o donde está viviendo la casa natal. Él claramente lo traducía ya desde el punto de vista de su investigación, cómo la luz penetra al interior, cómo el calor de una hoguera da ambiente al interior de una casa, cómo el sonido del agua hace que también se pueda estructurar un tipo de espacios y el aire mismo, la respiración, digamos, dentro de esas vivencias. Entonces estamos hablando, y él lo ha traducido en varias de sus obras, justamente con los elementos de la naturaleza y la parte vivencial. Y creo que eso es lo que de una u otra forma yo he podido ver en las obras que nos has mostrado, la lectura que has podido hacer en diferentes latitudes, lugares. Y tienes razón al decir que efectivamente la memoria es muy importante, el legado de la historia que nos deja,
pero hay que saberlas vivir y hay que saberlas estructurar, porque hoy en día, por lo acelerado que estamos viviendo con estas tecnologías por todo lado, pareciera que las personas dejan ya de vivir, digamos, el espacio como corresponde, y ahí entran, digamos, las transculturizaciones, que un poco que hace que se despersonalicen los lugares, las localidades. Lógicamente, no hay que dejar de lado la parte universal, es correcto. Y por último, el mensaje que mandas a los estudiantes, seguir aprendiendo. La academia no lo va a dar todo. Y ahí va también una reflexión para los estudiantes, que a veces muy alegremente cuando uno sale y se presentan obras, trabajos que tienen que enfrentarlos y probablemente no hayan tenido la atención necesaria en alguna de sus materias, y les decía alegremente, comentan y dicen: la universidad me ha estafado, no me ha enseñado, ¿no? Entonces, no es así. El detalle es cómo ustedes en sus 5 años que están en la universidad tienen que saber capitalizar a través de lo que nosotros hacemos en el taller, el proceso proyectual. Cuando la película está clara del proceso proyectual, van a poder enfrentar todo tipo de encargos y lógicamente también está la actitud. Desde ese punto de vista, David, yo muy agradecido por lo que tú nos has podido exponer esta vez, con tu conocimiento, con tu experiencia, y bueno, muchas gracias. Gracias, David. Gracias, David. Quiero pasar rápidamente a la segunda parte de la charla de hoy, y es escucharlos y leerlos también. Te recuerdo, David, que nos están escuchando y nos están viendo desde diferentes lugares de La Paz, desde Sucre, desde Cochabamba, desde La Paz, desde el Alto, desde Tarija, y desde ahí nos llegan y nos empiezan a llegar consultas. Por ejemplo, Silvia, desde Oruro, te felicita, dice que es una magnífica presentación la que hiciste hoy, nos llena de sensibilidad, y te consulta. Escuché mencionar en varias oportunidades a Richard Neutra, ¿no? Y también a Atmósferas, ¿no? Al libro Atmósferas de Peter Zumthor. ¿Qué otros autores toma en cuenta para desarrollar su arquitectura? Te pregunta David. Adelante. Hola, a ver, antes de contestar la pregunta, quisiera agradecerles por las palabras que tuvieron como en referencia a la presentación. Ahorita, cuando David hablaba y comentaba que cuando salimos de la universidad creemos que sabemos de todo, y mencionaba la obra, yo he tenido otros profesores maravillosos que son los encargados de obra, los maestros, que son unas personas que me han enseñado montones, y que además el estar en obra también le enseña a uno mucho sobre arquitectura. Por eso les decía ahorita que uno, eh, tiene como que tener los ojos abiertos y ver dónde puede aprender un poco más sobre esto. Ahora sí, con respecto a la pregunta, hay muchos, pues dentro de la carrera, siempre tuve como dos referentes muy fuertes, que eran Álvaro Siza y Le Corbusier. Yo creo que Le Corbusier es como un referente muy grande para todos, ¿cierto? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Álvaro Siza me parece un muy buen arquitecto, me parece que es increíble la arquitectura que hace. Y últimamente he estado leyendo mucho y he estado siguiendo mucho a Campo Baeza, que además les recomiendo que visiten la página de Campo Baeza porque es increíble. Esta persona tiene como toda la voluntad de brindar todo el conocimiento que tiene. Entonces, dentro de su página tiene todas las publicaciones que ha hecho, están ahí, las puedes descargar y las puedes leer. Tiene todos los proyectos que tiene en su quehacer profesional, ¿cierto? Y creo que es uno de los mejores arquitectos que hay en este momento, como contemporáneo, ¿cierto? Campo Baeza. No sé, pues de los
Yo creo que de los latinoamericanos también hemos aprendido un montón, pero ustedes tienen ahí muchos. Tuvieron a Daniel Ventura, ¿cierto? Eh, de Paraguay yo sigo mucho a Corbalán, no sé, hay infinidad. Yo creo que lo más importante es uno como el saber mirar a quién es el que le gusta, o cuál es el que le da más, como que le enseña un poco más y entender que no es solamente como copiarles la arquitectura, pues, o cuando yo hablo copiarles es como solamente pensando como en el tema estético, sino entender más la arquitectura desde otros ámbitos, ¿cierto? Como abstrayendo cómo funcionan sus arquitecturas, cómo operan, las materialidades que ellos tienen, etcétera. Bien, 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 gracias. Gracias, David. Nos siguen llegando consultas, ¿no? Y Daniel, desde La Paz, nuevamente te felicita por la presentación y te dice que en la mayoría de los casos has tenido que hacer y operar arquitectura desde el menor recurso, ¿no? Desde la síntesis, desde lo elemental. ¿Cuál es la mayor complicación al hacer lo más con lo menos? Te pregunta. No sé si es tan complicado. Es que creo que hacer arquitectura es como entender bien por eso les hablaba tanto del lugar, es como entender ese sitio específico, extender un poco esas dinámicas que se dan allá. Creo que una de las cosas que uno podría decir que dificulta este tipo de arquitecturas es ya temas, por ejemplo, como temas logísticos, como cómo pensás una arquitectura donde tienes que llevar toda la materialidad en un bote. Entonces, eso te condiciona como el pensar cómo vas a hacer una estructura o cómo el material de acabado es cierto material de acabado. Pero yo creo que son temas que no pasan por cómo es esa arquitectura específica. O sea, creo que se puede hacer muy buena arquitectura con pocos recursos, ¿cierto? Ahora tenemos unos ejemplos muy tesos, por ejemplo, con todo lo que está sucediendo en Ecuador, ¿cierto? Y con estos como grupos de arquitectos que se están juntando allá a hacer proyectos casi con las uñas. Y tienen muy buena arquitectura. Yo creo que el dinero es como una falacia, como que nos dijeron siempre que la buena arquitectura se hacía con mucha plata, pero eso no es cierto. Bien, bien, bárbaro. Siguen las preguntas. Jorge, desde Sucre, te felicita por la presentación y te dice, te consulta, ¿cómo ve la relación del usuario final después de terminar la obra, sobre todo en el caso del Porvenir? ¿Cómo fue esa reacción? ¿Cómo fue esa devolución con respecto a la arquitectura ya terminada en el caso del Porvenir? Sabes que no hemos estado tan cerquita como de cómo lo han vivido. Yo sé que la comunidad la recibió muy bien. Es uno de los centros de desarrollo infantil como más queridos en este momento ahí en el municipio, pero no hemos casi regresado a ver qué ha pasado allá. Hemos tenido más noticia de otros proyectos que de ese específico. Y muchos de esos otros proyectos donde hemos tenido como esas retroalimentaciones de qué sucede después, siempre hablan como de cosas adicionales que van pasando con el proyecto que uno no, de cierta manera no veía, no pretendía. Por ejemplo, en Nueva Colonia, que es un corregimiento de Turbo, que hicimos hace poco un reciclaje de un colegio muy mal pensado para ese lugar y nosotros simplemente hicimos como unas intervenciones para que ese colegio se pudiera habitar. Los niños dejaron de regresar a la casa cuando terminaban la jornada estudiantil y los papás tuvieron que empezar a ir al colegio como a ver qué era lo que pasaba y resulta que los niños no se querían ir del colegio, se querían quedar todo el tiempo, porque que además está como ligado a un tema muy triste, es como que el colegio es la mejor infraestructura que tiene Nueva Colonia. El colegio era un sitio donde los niños tenían un baño decente y tenían agua que podían usar, ¿cierto? En
cambio irse para su casa en estos sitios como tan apartados, pues obviamente tiene unas condiciones muy precarias. Entonces ellos empezaron a quedarse en el colegio, además porque el colegio antes era un colegio que no estaba pensado para esa temperatura de turbo, y cuando nosotros hicimos como las modificaciones que hicimos, fue un colegio que quedó con ventilación cruzada todo el tiempo, que los salones eran frescos. Entonces ellos entendían como que ese colegio era lo mejor que tenían y se quedaban allá. Entonces el colegio tuvo que empezar a hacer jornadas extra clases, no solo para los niños, sino para los papás, porque los papás también empezaron a irse hacia el colegio. Hay como noticias y experiencias de muchas de las arquitecturas que hemos hecho que son para nosotros como súper emocionantes, como que nos llenan de un montón de alegría. Por ejemplo, en Nueva Colonia había un equipo de patinaje. El equipo de patinaje no tenía pista para entrenar. Y, y como nosotros ampliamos los corredores del colegio antiguo y mejoramos las condiciones de los corredores, el equipo de patinaje empezó a correr y a patinar en los corredores para poder entrenar. Entonces ese tipo de cosas te dice como, bien, estuvo bien hecho. Como esa es como la recompensa más grande que hay, que esos usuarios de verdad puedan aprovechar esos lugares. Como te decía, hemos tenido mucha retroalimentación de algunos otros proyectos, no tanto del Porvenir. Sin embargo, el Porvenir es un proyecto que yo quiero demasiado, demasiado. Yo creo que fue uno de los proyectos donde más, donde vi que habíamos aprendido más durante toda como la carrera profesional que llevábamos, porque empezamos a aplicar un montón de cosas que tenían que ver con lo que habíamos ido aprendiendo en otros sitios. No solamente como esta relación del salón con el exterior, sino, por ejemplo, la llegada y cómo los papás recibían a los niños y la relación del mismo edificio como con la topografía, el entorno. Es un colegio un centro de desarrollo que de verdad, dentro de mis cariños, es de los que más cariño le tengo en la oficina. Bien, porque además uno como arquitecto no termina controlando todo. Siempre que el edificio se queda, ¿no? Es el usuario el que termina dándole esa otra personalidad, ¿no? Que capaz ni pensabas, como el ejemplo de los pasillos, por ejemplo, que me parece maravilloso, que se transformaron en una pista de entrenamiento. La pista, sí. Sí, sí. Hay otra charla que damos en la oficina que se llama Travesías, que hablamos un poco como de esos lugares lejos donde hemos trabajado, y ahí hablamos mucho como de esas experiencias particulares, del corredor que se volvió pista de patinaje, o del día que nos llamaron a decirnos que estaban dañando el parque educativo de Vigía. Les dijimos, mándenos una foto para ver qué es lo que están dañando, y cuando nos llega la foto, en realidad es la foto de lo que era que habían pintado en la banca: protejamos nuestro parque, o sea, cuidemos nuestro edificio. O de este tipo que volvió a su casa fonda, o bueno, hay un montón de experiencias súper lindas en ese sentido. Y ahí, pero eso es como parte de otra presentación, ojalá después se las pueda hacer. Claro que vamos a tener la oportunidad de que nos hagas esa también. Siguen las consultas y te consultan desde Erika, también de La Paz. Te felicita por la charla, por la presentación. Dice, me encantó la charla y la solvencia de la presentación. ¿Cuál considera, te pregunta, que es mayor deficiencia entonces en las facultades de arquitectura, donde a veces el paisaje y el entorno es lo que menos se toma en cuenta? Qué preguntota. Yo creo que cada situación es como muy particular. Uno sí logra ver como cosas similares, ¿cierto? Pero cada situación es muy particular. Yo creo que no sé si es una deficiencia, pero algo que yo cambiaría de las facultades contemporáneas es recuperar el taller como taller.
como el aula de clase de diseño, es para diseñar y para trabajar en el aula. Eso en muy poquitas, por lo menos yo he visto muchas facultades donde no sucede, ¿cierto? Por ejemplo, en UPB, que es una de las facultades donde doy clase, ha sido muy difícil recuperar como esa tradición de que talleres para producir. Estamos tratando de hacerlo. Ese es uno de los temas que creo que podría mejorar. Después yo creo que hay falencias en enfoques, pero no son tampoco como intencionadas. Creo que hay facultades que empiezan a tener como ciertas especializaciones, como que tratan de enfocarse un poco más en lo urbano o enfocarse más en la pieza arquitectónica, ¿cierto? Y creo que no es del todo malo, ¿cierto? Lo que pasa es que la arquitectura como es tan transversal a todo, siempre es muy difícil como que uno salga en 5 años sabiéndolo todo de arquitectura. Por eso es que el mensaje también es que vamos a seguir aprendiendo después. Yo creo que yo, por ejemplo, pues les hablé como de la experiencia de diseño, pero como les decía ahorita, he aprendido un montón en obra. Pues yo no sabía construir cuando salí de la universidad. Después aprendí a construir cuando empecé a tenerme que enfrentar a los retos de la obra. Entonces hay cosas que uno, estoy seguro que no va a aprender en la cátedra, pero sí debería saber ver bien qué es lo fuerte de donde estoy estudiando, mi facultad en qué es fuerte. Y me puedo hacer fuerte en eso y después tener la posibilidad de hacerme fuerte en otras cosas cuando esté por fuera. Bien, bien. Una de las palabras recurrentes en tu presentación fue relaciones. Y una de las frases de cabecera de nuestros talleres es esa de Schilling que después adopta Elio, que dice: el arquitecto ve relaciones donde todos los demás ven solo cosas. Te mueve la frase, te identificas. Yo a todos mis alumnos les digo que la arquitectura es un sistema de relaciones. No solamente del cuerpo con el espacio, esa es como la base de la arquitectura. Estamos haciendo arquitectura para seres humanos. Nosotros no hacemos arquitectura para ninguna otra especie, es para humanos. Nos relacionamos con la arquitectura a través de los sentidos. Fíjate eso tan bonito. O sea, la tocamos, la vemos, ¿cierto? La podemos escuchar, la olemos. Pero además creo que hay otras relaciones distintas. Hay relaciones espaciales, cómo un espacio se relaciona con otro, cómo un espacio se relaciona con el exterior, ¿cierto? Entonces yo creo que es fundamental entender eso, entender que la arquitectura es un sistema de relaciones. Fantástico. Sigo con las consultas. Aquí Fernanda López desde La Paz, alumna del taller. Te dice: Arqui, muchas felicidades y gracias por su exposición. Qué interesante es poder pensar en la persona y sus recuerdos y vivencias para poder considerar relaciones visuales, espaciales y materiales. En ese sentido, ¿qué libros y referentes nos recomienda para proyectar arquitectura tan sensible al lugar? Ay, esas preguntas como de bibliografías específicas son súper complicadas siempre. Porque a veces uno recomienda algún libro y resulta que a otro le parece un bodrio, un ladrillo. Claro. Hay dos libros que me parece que cualquier arquitecto debería leer. Uno es Atmósferas, que ya lo mencioné en la charla, ¿cierto? Que me parece fundamental lo que escribe Peter Zumthor ahí. Y el otro, que creo que hay que poner en contexto también, porque no es solamente sobre arquitectura, que es El elogio de la sombra. Habla es como de la tradición y de la cultura, y sobre todo es como la tradición y la cultura japonesa, pero si uno empieza como a entender cómo esta persona habla sobre esa cultura propia, uno podría eso traslaparlo como a la cultura propia, o sea, como a cómo es la idiosincrasia boliviana, cómo es la idiosincrasia colombiana,
cómo podemos hacer arquitectura para esa idiosincrasia de esos lugares específicos que tienen Bolivia y Colombia, que son muy distintos a Japón, ¿cierto? Claro. Por eso también creo que es importante que cuando estudiamos como esos referentes exteriores o externos, tenemos que ponerlos en contexto, o más bien como descontextualizarlos de dónde es que los estamos entendiendo, viendo y aplicarlos al contexto propio. ¿Cierto? Así es, así es. Uno de los factores más marcados de tu obra es justamente este carácter y este factor de adaptabilidad, ¿no? Es algo que pone realmente en tensión en cada una de las obras que haces. Esto de adaptar realmente a la montaña, al río, al cerro, al transporte, a la logística, es tremendamente importante en tu obra. Eso, pero yo creo que tiene que ver, Isma, con esa idea de entender el sitio donde estamos haciendo arquitectura. Definitivamente. Yo creo que la gran escuela para nosotros en ese sentido fueron Vigía y Pueblo Bello, que es la Casa de la Memoria y el Parque Educativo. Así es. Cuando se hizo el Parque Educativo, tuvimos 16 opciones de parque educativo. El primer parque educativo que estábamos diseñando, el primer modelo que había de ese parque, era un proyecto para Medellín. Era un proyecto que no entendía para nada que estábamos en un lugar completamente distinto. Entonces yo creo que esa adaptabilidad tiene que ver es precisamente, y por eso dentro de la charla lo menciono tanto, tiene que ver con el lugar. Pero también creo que esa adaptabilidad tiene que ver con la otra parte que les hablaba, que el lugar no es solamente elementos físicos, el lugar también tiene que ver con las personas, con las dinámicas de esas personas. Eso es fundamental, cómo hacen las cosas. Imagínate nosotros en Caquetá, que es un lugar en llanura, debe estar, no sé, a 200 metros sobre el nivel del mar, a 100 metros sobre el nivel del mar, donde no tienen nevera, hacerles una cocina para que tuvieran que instalar una nevera en un sitio donde tenías que llegar en lancha 4 horas, además desde Solano, que está a 4 horas de Florencia, que es la capital, y que además tenías que después ir en Bestia otras 4 o 5 horas. Entonces, entender esas dinámicas es importante para que la arquitectura se pueda adaptar a esos lugares, ¿cierto? Cómo la gente lo habita, cómo la gente está en estos espacios y los vive. Yo creo que esas preguntas son preguntas completamente valeras o como válidas en el momento de hacer arquitectura, ¿cierto? Cierto, cierto. Porque además... si llegamos... No, seguí, te escucho, te escucho. No, iba a rematar porque decía que si además uno solamente piensa como en el clima, se olvida de los usuarios y pasan cosas que uno no quisiera, o sea, que esos usuarios no se apropien de esas arquitecturas. Así es, justamente eso, justamente iba a comentarte sobre eso, pero me parece tremendamente válido, ¿no? Siguen las preguntas, siguen las consultas acá. Carla te consulta, alumna de La Paz, te dice: Arqui, muchas felicitaciones y muchas gracias por su exposición. Su charla nos transmite que las vivencias y los recuerdos no solo se dan en recuerdos, sino que también se pueden llegar a aplicar a nuestras obras. En ese sentido, ¿qué tipo de arquitectura cree que se manejará en el futuro tomando en cuenta estos cambios climáticos que existen? Muy difícil. Sí. Están muy complicadas las preguntas. Te están matando con las preguntas, sí. David. No, sabes que yo creo que yo siempre he pensado que hay un valor muy fuerte en la tradición, como los viejos sabían construir más que nosotros, pero mucho más. Tenían arquitecturas que estaban mucho más adaptadas a los climas, por ejemplo, o a las temperaturas, ¿cierto? Vos te vas aquí hay un sitio, nosotros tenemos la condición de que no tenemos las estaciones.
Para nosotros el clima frío es subir en la montaña y el clima caliente es bajar, ¿cierto? Y es un poco parecido a Bolivia. No Sí, tenemos, no tenemos climas no, estoy en invierno, entonces estoy a -4 y en verano estoy a 44 grados centígrados. claro. Entonces nuestras arquitecturas se adaptaban mucho más fácil a esos lugares. Como yo estoy a 200 metros del nivel del mar, tenía unas casas que a partir del tamaño de los muros, que la altura permitía unas ventilaciones fuertes y corridas, que el techo no terminaba, el muro no se encofraba, no sé cómo se les dice allí, se encorozaba, que es como Sí, llegar hasta la cubierta, sino que se dejaban bajos para que el viento cruzara todo el tiempo. Entonces esas arquitecturas se adaptaban, por ejemplo, mejor a esos lugares. Nosotros después empezamos a hacer arquitecturas cerradas o arquitecturas llenas de vidrio, arquitecturas que irradian un montón el interior y que entonces nos obligan a usar aires acondicionados, ¿cierto? Entonces como que desaprendimos a construir y no valoramos esas cosas importantes y fuertes que tiene la tradición. Yo creo que para responder finalmente la pregunta de Carla, creo que es importante mirar hacia atrás como cómo se hacía arquitectura antes. De verdad sostenible, arquitectura que no necesitaba un aire acondicionado para vos estar en un espacio donde afuera estaban a 35 grados y adentro tenés 24 grados centígrados. Porque tal la cual. arquitectura, está sonando el celular por acá. Con un tono muy colombiano, además. Sí, sí. Entonces, creo que yo, pues, obviamente esto es una posición muy personal. Aprender un poco de esas arquitecturas tradicionales nos va a servir en el futuro. Como que tenemos que Bien. reversar esa idea de que tenemos que estar encendiendo aires todo el tiempo, ¿cierto? Que el frío se combate simplemente con prender un calentador eléctrico. Y ese tipo de cosas, las arquitecturas tradicionales las hacían mucho mejor que nosotros. Bárbaro. David, te escuchamos, adelante. Gracias, Ismael. No, quería comentar, creo que nos jala la lengua, diríamos, la pregunta, porque relacionamos con lo que nos ha mostrado David, porque lo último que dice David creo que es muy importante. El hecho de retornar al pasado, ¿no? No significa reproducir tal cual, pero sí rescatar, digamos, valores, detalles que nos puedan ayudar en el presente y para el futuro. Porque, bueno, ahí se menciona a veces que el pasado es el futuro, ¿no? Pero, lógicamente, el futuro con el presente, hoy en día se está acelerando las cosas en todo, absolutamente en todo, al extremo de que incluso tenemos materiales súper, diríamos, incluso económicos, fáciles de instalar, ya prácticamente es colar el material, ya ni siquiera se hace la argamasa. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo creo, esto para los estudiantes, en el sentido de utilizar la materialidad versus los climas. Tanto nosotros tenemos climas bastante extremos, ¿no? Porque invierno realmente llegamos a menos tantos, ¿no? Llegamos para acá por el área andina en verano hasta más 20, 21, pero también tenemos otras latitudes donde hay otros climas. Entonces, ahí entra el mensaje que dice David, ¿no? Retornar al pasado haciendo una lectura de la localidad, de las culturas. De una u otra forma, la arquitectura patrimonial, por más rupestre que sea, está ahí, sigue de pie, ¿no? Entonces, han pasado milenios, diríamos, pero están ahí. En cambio, la arquitectura de ahora o de pocas décadas atrás ya han sido renovadas incluso. Y bueno, creo que el cambio climático nos va a obligar a, desde la universidad,
a seguir haciendo investigación y aplicabilidad de aquello, ¿no? Porque a veces se encuentran contradicciones en la teoría y la práctica, porque en la teoría nos dicen que qué mejor utilizar el adobe, el tapial, la tierra, tecnología en tierra, cuando en el costo-beneficio un ladrillo es mucho más barato que hacer un adobe. Entonces hay una serie de paradojas que hay que saber capitalizar, siempre y cuando estemos tal vez en un rincón extremo, digamos, de una latitud del territorio, pues donde realmente no llega el ladrillo ni el vidrio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual hay que hacer algo, ¿verdad? Pero con calidad de vida. Y yo creo que los trabajos que nos ha mostrado David están ahí porque nos han mostrado edificaciones en medio de praderas, de bosques, yo creo que, y ahí están bien, muy bien ubicadas. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. Quiero cerrar con un par de preguntas más, aprovechando el tiempo que tenemos todavía. Brisa, no baja el nivel de las preguntas, me alegra mucho la participación de las chicas, en este caso del taller. Te dice, 1000 gracias por la intervención, arquitecto, realmente pone en evidencia la importancia y la sensibilidad que se debe tener al realizar la lectura del lugar y el impacto que genera en el usuario. Muchas felicidades. Desde su punto de vista, te pregunta, en el caso de escalas mayores, como ser el de la ciudad, ¿qué desafíos son los que presentan al momento de generar espacios reversibles en un área que puede limitarse al mismo, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado ya sobre cómo abordar a nivel macro, a nivel ciudad? Hemos hecho algunas intervenciones como mucho más grandes, pues como de espacio público y de arquitecturas más urbanas. Yo creo que sobre el tema de las ciudades, nosotros la experiencia que tenemos es poquita, aunque sí hemos hecho algunas intervenciones, ¿cierto? Como les contaba. Y, y no me considero pues como el más conocedor del asunto, pero podría decir que dentro de lo que entiendo un poco, de lo que he aprendido del tema, quisiera pensar en ciudades un poco más controladas en los desplazamientos. No tener que tomar tu auto para ir 1 hora y media, 2 horas para poder llegar hasta donde trabajas. Tal vez poder salir y tomar una bicicleta y llegar en 15 minutos, ¿cierto? Como el tema este de las ciudades de los 15 minutos. Pero también creo que tenemos que volver como a otro tipo de urbanismo un poquito más natural, menos duro. Un problema muy grande que tenemos en este momento es el tema de las inundaciones y eso se ha visto reforzado porque todo lo que hacíamos en las ciudades era poner concreto y poner pisos duros en todos lados, ¿cierto? La capacidad de absorción de agua, por ejemplo, en esos lugares se ha disminuido montones, montones. Entonces vemos ciudades inundadas. Pero yo creo que hacer un urbanismo más natural, que tenga que ver más con el paisajismo que con el urbanismo duro, nos puede ayudar un montón. No solamente en temas de evacuación de aguas, donde hayan pisos blandos que recuperen esas aguas y que nos permitan no tener ese problema de las inundaciones, sino por ejemplo en temas del mismo calentamiento global, ¿cierto? Las ciudades con árboles son más frescas que las ciudades sin árboles. Entonces, dentro de las experiencias que hemos tenido, hemos tratado como de vincular esa idea de ese urbanismo un poco más blando a los proyectos que hemos hecho. Y tenemos un proyecto que hicimos hace poco que se llama Parques del Río en La Ceja, precisamente del municipio donde yo crecí, donde lo que tratábamos de hacer, por ejemplo, dentro de la propuesta urbana era recuperar las áreas de inundación del río, como esas áreas donde el río naturalmente se podía salir porque era su lógica y no inundaban casas para poder seguir como construyendo la ciudad yo creo que tiene que ser un urbanismo mucho más ecológico. ¿Cierto? Bien. Bien, quisiera aprovechar, David, la recta final de esta sesión y de esta charla para que puedas
decirles algo a los estudiantes que te acaban de escuchar. Te recuerdo que estamos en un auditorio de chicos de primero a cuarto año y también chicos de otras facultades y en otras latitudes del país, así que quisiera que te despidas con algún mensaje, con algo que quisieras decirles y dejarles hoy día en el auditorio virtual. Eh, Nada, yo creo que el mensaje era como la charla en sí, Sí, como sigan aprendiendo, muchachos, no se queden solamente con lo que nosotros les podemos brindar. Yo creo que uno encuentra profesores maravillosos en la cátedra, encuentra clases maravillosas donde aprende un montón, ¿cierto? Pero tengan como ese interés de seguir aprendiendo en su carrera profesional y no se crean que ya saben todo. Yo creo que una de las cosas fundamentales de hacer arquitectura es tener la capacidad de decir, no, no sé hacer eso. Venga, y quiero aprender cómo hacerlo. Explíqueme usted si me puede explicar, ¿cierto? Y tener como la posibilidad de aprender después de la universidad es maravilloso. Y no estoy hablando solamente de hacer como más estudios. Obviamente eso es una parte importantísima, ¿cierto? Poderse ir y estudiar en otro lado y tener la posibilidad de conocer otros sitios y conocer otras culturas, sino o estudiar en el mismo, en la misma paz, pues en una maestría o alguna cosa, eh, sino como aprender en la vida. Yo creería que les diría que viajen, que construyan, que aprendan de los oficiales de obra, que no sé, ese sería como mi mensaje. Y, y nada, el último mensaje es como muchas gracias muchachos por esas preguntas tan corchadoras también, creo que maravilloso que lo pongan a uno a pensar un poquito. gracias, David. Quiero aprovechar e invitar al plantel docente, a David, a Naldi, que están presentes acá para que puedan despedir a nuestro invitado el día de hoy. Adelante, los escuchamos. Primero va David. Bien, a ver, Adelante. no, simplemente gracias infinitas, David. Has recuperado y has insertado una base teórica bastante importante que probablemente ya se está dejando de lado incluso el hecho de hacer la lectura del lugar, vivir el lugar, la experiencia, retornar al pasado pero con ojo crítico para ir hacia adelante. Creo que son datos fundamentales al margen de las obras que nos has mostrado, más valoro bastante este tipo de actitud como profesional y que espero que los estudiantes también puedan capitalizar aquello, no se dejen llevar por ser mecánicos con las tecnologías o con las mismas materias. Creo que ha tenido un alto grado de reflexión, además, tu charla y tu presentación. Muchas gracias, David, y bueno, hasta pronto. Gracias. Naldi, adelante, por favor. Mm.
Bien, bien, yo simplemente quiero cerrar la transmisión de hoy reiterando los agradecimientos a David. Muchas gracias por tu predisposición, por desde el primer minuto querer sumarte a este ciclo y a este trabajo que humildemente hacemos para todos los chicos en el taller. Quiero felicitarte por todo el trabajo. Sé que nos vemos cada tanto, pero cada vez que nos encontramos veo que tu madurez y tu prestancia a la arquitectura crece y crece de manera más solvente cada vez, así que felicidades, querido amigo. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Sé que hoy ha sido una sesión de lujo para el ciclo. Mil felicidades y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo me siento supremamente honrado porque me hayan tenido acá. Gracias de verdad. Y espero podernos ver pronto. Isma, ojalá allá o acá. Bueno, claro que sí. Va a ser un placer. Listo. Que Cuídense estén mucho. bien. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias. De esta manera despedimos a David Cuartas desde Colombia, una segunda sesión de lujo que tuvimos en este ciclo. Mañana, como saben todos ustedes, no tenemos taller, por lo tanto, retomamos el ciclo en común el día jueves con un estudio cordobés que nos estará visitando, Araceli Toledo y Constanza Otero del estudio Oficio, que estarán visitando el ciclo en común del taller. Así que todos atentos al jueves. Nos despedimos acá, cerramos aquí. Muchas gracias por su participación. Saludo grande a todos los que nos siguen en otras universidades y en otras latitudes y nos vemos el jueves nuevamente a las 10:30 por Facebook Live y por la plataforma de Meet a los chicos del taller. Abrazo grande y hasta el jueves. Chao, chao. Un abrazo, chao, gracias.